Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de transferencia de calor. Hoy veremos la segunda parte de la clase conducción de calor en régimen transitorio. Hablaremos del método a aplicar en paredes planas grandes, cilindros largos y esferas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez, espero que les sirva muchísimo esta clase. Recordemos, estamos hablando de conducción transitoria. Transitorio significa que cambia con el tiempo, es decir, estamos hablando de transferencia de calor por conducción cuando la temperatura cambia con el tiempo. En la clase pasada hablamos del método de sistemas concentrados. Lo primero que hacíamos era calcular el número de Biot, este número dimensional que estamos observando. Si este número nos daba menor que 1, podíamos aplicar ese método, el cual consistía en una ecuación relativamente sencilla, que es esta que tenemos en la parte derecha de la diapositiva. Hoy vamos a hablar de un método que nos sirve para cuando el número de Biot es mayor a 0.1 y la geometría con la que vamos a trabajar es una pared plana grande, un cilindro largo o una esfera. Para ello, iniciemos considerando alguna de estas configuraciones. En un tiempo cero van a tener una temperatura uniforme que llamaremos T sub i, luego las colocamos en un ambiente a una temperatura uniforme, constante, T infinito y con un coeficiente de transferencia de calor por convección H. Aquí podemos observar las configuraciones. Esta línea central simboliza el centro de la configuración. Esto es un plano para la pared, una línea para el cilindro y vamos a tener un punto en la esfera. La superficie, la distancia entre el centro y la superficie lo llamaremos L en la pared y R sub 0 en el cilindro y la esfera. Lo que ocurrirá es lo siguiente: al inicio vamos a tener la configuración en una temperatura T sub i, como ya lo hemos mencionado, y posteriormente la temperatura de la superficie empezará a acercarse a la temperatura de los alrededores, T infinito. Después ocurrirá lo mismo con la parte interna de las geometrías, marcando un perfil de temperaturas más o menos de esta manera. Este es el ejemplo de la pared plana. Las líneas simbolizan las temperaturas. Inicialmente vamos a tener una temperatura T sub i, que viene representada por esta línea superior. Luego las temperaturas de la superficie empiezan a acercarse a T infinito, como ya lo hemos mencionado, y posteriormente las temperaturas de la parte interna de la geometría. Aquí vemos algo muy interesante, y es que tenemos una simetría alrededor de la línea central de nuestra geometría. Esto ocurrirá también para las otras configuraciones, no solo para la pared. Si en nuestra configuración se cumplen estas condiciones, propiedades termofísicas constantes, como las hemos venido trabajando, ninguna generación de calor, simetría térmica con respecto al plano medio, como lo acabamos de comentar, temperatura inicial uniforme y coeficiente constante de convección, nuestro sistema vendrá regido por esta ecuación. Esta ecuación es una de las ecuaciones de conducción que vimos en las primeras clases del curso. Ahora aplicaremos estas condiciones de frontera. Tendremos que la derivada de la temperatura en el centro de la configuración con respecto al espacio será igual a 0. Esto es porque, como lo mencionamos, tenemos simetría alrededor del plano medio y sabemos que la derivada de una curva es su pendiente. Entonces, aquí en la parte media, como lo observamos, vamos a tener pendiente 0. Por eso es que esta derivada va a ser igual a 0. También tendremos que se cumple esta ecuación. Esto es en la superficie. Eso es porque nosotros sabemos que el calor se transfiere por conducción dentro del cuerpo, pero cuando llega a la superficie, de ahí al exterior, va a haber una transferencia de calor por convección. Por eso aquí tenemos la ecuación de conducción, la ley de Fourier, igual a la ecuación de convección, la ley de enfriamiento de Newton. Esto para cuando X es igual a L, cuando estamos en la superficie. Y finalmente tenemos la condición inicial de T igual a T sub i, porque dijimos que así vamos a llamar a la temperatura inicial. Entonces podemos expresar
esa ecuación en función de términos adimensionales. Esto es una práctica común en la transferencia de calor. Se expresan las magnitudes de forma adimensional para hacer más fácil los cálculos. En este caso vamos a definir estas magnitudes adimensionales, la temperatura adimensional, que será igual a la temperatura en el espacio y en el tiempo determinado que estemos analizando, menos la temperatura inicial sobre la temperatura de los alrededores, menos la temperatura inicial. También definiremos a la distancia adimensional x mayúscula, que será la distancia x sobre la distancia desde el centro hasta la superficie, la cual la hemos llamado L. El coeficiente de transferencia de calor adimensional será el número de Biot, ya lo hemos definido antes, y el número de Fourier será nuestro tiempo adimensional. Este se define como la difusividad térmica por el tiempo sobre la distancia entre el centro de la configuración y su superficie al cuadrado. Podemos tomar las ecuaciones de la diapositiva pasada y las expresamos ahora en función de estos nuevos términos adimensionales y nos quedarán de esta manera. Esto lo hicimos porque así vamos a tener menos variables independientes. Vamos a reducir el número de parámetros y variables independientes de 8 a solamente 3. Inicialmente teníamos la distancia desde el centro X, la distancia desde el centro hasta la superficie L, el tiempo, la conductividad térmica, la difusividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor por convección y las temperaturas como nuestras variables independientes, y ahora solamente vamos a tener la distancia dimensional, el número de Biot y el número de Fourier. Esto ahora lo podemos resolver por varios métodos. Por ejemplo, en el libro de Sengel lo resolvieron por el método de separación de variables. Los invito a que consulten el libro y vean paso a paso cómo se hizo esta resolución. Finalmente se llega a estas ecuaciones. Estas son las soluciones, son las ecuaciones con las que podemos determinar a la temperatura adimensional y con ella a la temperatura en un punto determinado y en un tiempo determinado que queramos para la pared plana, para el cilindro y para la esfera. Vemos ahora algunas magnitudes nuevas. Aquí está lambda sub n y vemos unas jotas. Este lambda sub n la podemos determinar como lo presenta la parte derecha de la tabla. Son las raíces de estas ecuaciones y las j son funciones de Bessel de orden 0 y de primer orden. Pero esto se simplifica aún más. Si tenemos un tiempo adimensional, un tau mayor a 0.2, vamos a poder tomar simplemente el primer término de la serie, porque en estas ecuaciones, como podemos observar, tenemos unas series, tenemos sumatorias. Entonces ahora podemos simplemente tomar solo el primer término de la serie y con ese expresar nuestra temperatura adimensional. Tendremos un error inferior al 2%, que es bastante bueno. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora, ¿cómo calculamos el A sub 1 y el lambda, o también las funciones de Bessel? Muy sencillo. En los libros de transferencia de calor vamos a encontrar unas tablas en donde nos permiten determinar esos valores. Calculamos el número de Biot, entramos a la tabla y así podemos obtener el valor de lambda sub 1 y A sub 1 para las diferentes configuraciones. Y con respecto a las funciones de Bessel, tenemos otra tabla que nos da sus valores. Lo que hacemos es calcular la magnitud interna y vamos y buscamos las funciones respectivas en la tabla. Cuando estamos analizando el centro de las configuraciones, el plano que marca el centro de la pared, la línea que marca el centro del cilindro o el punto que marca el centro de la esfera, las ecuaciones que hemos visto se simplifican aún más. Y esto es porque el coseno en la ecuación de la pared, la función de Bessel en la ecuación del cilindro y el seno en la ecuación de la esfera se transforman en uno y simplemente nos quedan estas ecuaciones con las que simplemente determinando A sub 1 y lambda sub 1 podemos ya tener la temperatura adimensional. Ahora hablemos de cómo calcular el calor en el proceso. Para ello consideremos el calor máximo que se puede transferir en el proceso, es decir, el calor que se transfiere desde el inicio hasta que la temperatura de nuestra geometría terminó a la misma temperatura de los alrededores. Para ello utilizamos esta ecuación. Esta ecuación viene de la primera ley de la termodinámica. Simplemente podemos expresar el calor como la masa por
el calor específico por la diferencia de temperaturas entre los alrededores y la temperatura que tenía inicialmente la geometría. Como densidad es masa sobre volumen, podemos expresar a la masa como densidad por volumen y nos queda de esta manera la ecuación. En un tiempo finito, entre el inicio del proceso y un punto que queramos analizar, el calor se puede expresar como la suma de los cambios de energía interna en toda la configuración, lo cual se puede expresar por medio de esta integral. Entonces, dividiendo estas dos ecuaciones podemos llegar a esta otra ecuación. Y si reemplazamos las relaciones que ya habíamos determinado, llegamos a estas ecuaciones que nos permiten determinar la relación entre el calor en el proceso que estamos analizando y el calor máximo que podría tenerse en ese proceso, es decir, entre el inicio y el final, cuando ya se tiene un equilibrio térmico entre las temperaturas. Con estas ecuaciones podemos trabajar la transferencia de calor. Para terminar, vale la pena mencionar que estas ecuaciones que hemos visto no son la única manera de trabajar con este tipo de problemas. También hay un método gráfico. Hay unas gráficas que podemos encontrar en los libros de transferencia de calor, por ejemplo en el libro de Sengel, que nos permiten calcular la temperatura dimensional en el centro de la configuración, la temperatura dimensional en un punto específico y la relación de calores, lo mismo que hemos calculado con las ecuaciones. Hay gráficas para la pared plana, para el cilindro, para la esfera. Estas son gráficas para la pared plana. Son gráficas que son fáciles de utilizar, es más fácil que realizar los cálculos con las ecuaciones, pero hay que tener en cuenta que pueden provocar mayor error debido a los errores en las mediciones. Para utilizarlas, simplemente debemos determinar la magnitud que se presenta en el eje X. Por ejemplo, en esta primera gráfica tenemos la temperatura dimensional, que es igual a la difusividad térmica por el tiempo sobre la distancia entre el centro de la pared y la superficie al cuadrado. Subimos a partir del valor que hayamos encontrado hasta cortar con la línea de 1 sobre biot, del valor de 1 sobre biot, que también lo podemos calcular. Cuando corte esa línea nos vamos a la parte izquierda de la gráfica y ahí determinamos nuestro valor, la temperatura dimensional en el centro de la configuración. De la misma manera podemos calcular las otras magnitudes de manera sencilla. Bien, y esto ha sido todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención. Los invito a ver el siguiente video que les dejo aquí en la descripción, en donde vamos a realizar un ejercicio para aplicar todo esto que hemos visto en esta clase teórica. Aquí les dejo algunas referencias si quieren consultar más del tema, si quieren estudiar, si quieren hacer más ejercicios. Espero que tengan un muy buen día. Hasta pronto.